LT11 Nacional y el INTA Concepción del Uruguay presentan INTA Radio Entre Ríos. INTA Radio Entre Ríos. Contenidos radiofónicos vinculados a la ruralidad, sus procesos, sujetos y problemáticas. INTA Radio Entre Ríos. Entre Ríos. Ciencia, tecnología e investigación. Las novedades del INTA en todo el país, resumidas en una hora de radio. INTA Radio Entre Ríos, en LT11, con la conducción de Gustavo Contenti. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a INTA Radio Entre Ríos, este espacio semanal, espacio que compartimos con toda la información relevante de las estaciones experimentales de Concepción del Uruguay, Concordia y Paraná, las tres pertenecientes al Centro Regional Entre Ríos. Esta semana con información sobre la actividad online. Vamos a tener una semana bastante intensiva, del 3 al 6 de agosto, porque habrá dos jornadas. En primer lugar, el ciclo de conferencias técnicas en aviculturas, que este es el quinto módulo del 12º ciclo de conferencias técnicas. 12 años de continuidad que Avicultura, el Departamento de Avicultura de INTA Concepción del Uruguay, viene desarrollando este ciclo con información técnica en lo que hace a la crianza de aves. La otra actividad online que también va por YouTube es la 40ª Jornada Citrícola Nacional que se va a llevar a cabo en Concordia. Y bueno, habrá también en este programa temas relacionados con plantas aromáticas, cuáles son sus utilidades, de qué manera se reproducen estas hierbas aromáticas, enfermedades zoonóticas. Este es un tema que abordamos el año pasado, pero que bueno, volvemos a la carga porque ha habido algunas consultas sobre los tipos de enfermedades zoonóticas y qué son, ¿no? las enfermedades zoonóticas que afectan a personas, enfermedades que generalmente se transmiten de bovino a persona. O sea que mucho cuidado ahí con el trabajo en el campo. Bueno, estos temas, el panorama informativo de Paraná también va a estar presente con las actividades de la estación experimental de la costa de la capital provincial. Vamos a la primera nota de hoy, a plantas aromáticas, en la voz de María del Huerto Enríquez, de la Agencia de Extensión de San Salvador. Vamos a decir que son especies vegetales cuya importancia radica en que poseen un aroma o un sabor que la hace útil. Entonces, esta propiedad está dada por componentes o fracciones volátiles que se denominan esencias o aceites esenciales. Entonces, esa sería, digamos, la definición que le damos a este tipo de plantas. Nosotros estamos acostumbrados a incorporarlas en la huerta porque tienen una función muy importante, que es el tema de mantener y ayudar a contribuir la biodiversidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco por ahí las otras aplicaciones que tienen, que también se usan para diferentes destinos y que algunos pueden ser en el hogar. Podemos usarlas como hierba fresca, en todo lo que es gastronomía, comidas, en la industria alimenticia se utiliza mucho. Ahora todo esto está muy en auge para decorar, para saborizar. Entonces podemos cortarlas frescas y utilizarlas para obviamente después llevar y condimentar nuestras comidas. Pero también se puede usar la hierba seca, que digamos esto es todo un mercado herborístico como condimento, y bueno, también que se industrializa, y también las podemos usar nosotros, volviendo al tema del hogar y volviendo a la huerta. Nosotros podemos secarlas, acondicionarlas, las envasamos y entonces vamos a poder tener disponibles para las épocas en que las plantas no están, ya sea por el clima o ya sea porque sufren el tema de las heladas. Y bueno, y el tercer uso, el tercer destino que se les da a esta planta es como aceite esencial, que digamos son los principales comercializados a partir de los cultivos aromáticos, y que también hay una demanda muy importante porque la aplicación es muy amplia, muy diversa, pero se usa como fuente de materia prima para todo lo que es perfumística, industria farmacéutica, cosmética, aromaterapia. Bueno, es decir que es muy amplio y bueno, y por eso también son muy demandadas. Así que bueno, estos serían los destinos que podemos tener. María, una pregunta te quería hacer respecto a los destinos o a la utilización o la utilidad, mejor dicho, de las plantas aromáticas.
estas tres opciones que nos has dado se producen en la zona? Es difícil, por ahí se utiliza más que nada a nivel familiar, ¿no es cierto? Por ahí hay algunas producciones, lo que pasa es que tiene las limitantes de la mano de obra, porque digamos que son cultivos intensivos, entonces en nuestra zona no tenemos muchas producciones de lo que sea orégano, menta. Si bien hay una demanda muy alta y tienen muy buen precio, pero no tenemos muchas producciones, por lo menos en la provincia de Entre Ríos. ¿De dónde? Y toda esta producción, por ejemplo, estos orégano, perejil, todo lo que viene, aquí son aromáticos. Perejil dije bien, ¿no? También se comprende. Sí, el perejil también, sí, por supuesto. ¿Dónde se produce generalmente lo que recibimos en la provincia? Bueno, lo que yo conozco en la provincia, por ejemplo, hay una planta secadora en la localidad de Crespo, ¿no? Pero bueno, por ahí, como también el clima a veces ayuda a secar y todo eso, por ahí son más de lugares serranos, te diría, ¿no? El tema de las sierras, en Córdoba, en el norte, todo lo que es pimienta, pimentón, los tomates secos, bueno, ese tipo de cosas, por ahí se producen más en el norte. En la provincia hay, pero cuesta mucho lo que te decía, lograr volumen. Y lo que tengo entendido en la provincia, lo que sí se hace es a través de como hierbas secas, ¿no? A través de se secan en hornos y bueno, y luego eso es lo que se comercializa. Digamos que en la provincia hay posibilidades de producir, pero hasta el momento es una explotación que está sin generar recursos, digamos, ¿no? No se ha llevado adelante. Sí, por ahí las principales limitantes, como te decía, puede ser la mano de obra, bien, ¿no? Porque te digo, es todo intensivo, entonces eso es una limitante importante. A veces la familia no alcanza para llevar a cabo esta producción, ¿no? Cuando hay que ampliar la superficie, y yo te diría que, bueno, esa sería la principal limitante. Pero no así, pero hay demanda, ese es el tema, hay demanda. Interradio Entre Ríos, en LT11. Decíamos que la 40ª Jornada Citrícola Nacional, que es organizada por la Estación Experimental Agropecuaria de Concordia, se va a realizar del 4 al 5 de agosto. Tendrá lugar a través del canal de YouTube de INTA Concordia, y la jornada tiene como objetivo generar, difundir e intercambiar información y tecnología con todos los actores del sector citrícola. En tal sentido, Vanessa Ochmayer, de esa experimental y relacionada con esta jornada, nos invita y nos brinda mayores detalles. Quiero invitarlos a la Jornada Citrícola Nacional. Vamos a tener 3 días consecutivos de muchas charlas con diferentes especialistas a nivel nacional e internacional de distintas instituciones, tanto privadas como públicas, y de universidades e institutos de investigación como el CONICET. Las temáticas que vamos a tratar van a ser manejo del cultivo, especialmente lo que es riego y nutrición. Después, el segundo día va a estar relacionado a lo que es las nuevas variedades de Argentina, de Uruguay y su comercialización, y lo que es tendencias de mercados, tanto el mercado de exportación como el mercado interno. El tercer día de la jornada va a estar relacionado a un tema muy importante para lo que es la citricultura argentina, que es lo que es el HLB, la enfermedad de HLB, donde se va a hablar sobre la actualidad de la situación de la enfermedad y avances en investigación. Para lo cual vamos a contar con especialistas del exterior e investigaciones que se están realizando en distintos institutos de investigación. Esta jornada está organizada, como todos los años, por el INTA Concordia y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos, que va a realizarse los días 4, 5 y 6 de agosto en forma virtual por canal de YouTube de INTA Concordia.
Escuchás Interradio Entre Ríos, NLT 11, Nacional Concepción del Uruguay. Hablamos hace unos minutos de plantas aromáticas y un tema que nos quedó pendiente es la forma en que se pueden reproducir estas hierbas. María del Huerto Enríquez de San Salvador nos comenta sobre las formas de multiplicarlas. ¿De qué manera se pueden reproducir las aromáticas? Bien, bueno, tenemos por ahí distintas técnicas, que eso también va a depender de la especie de la que nosotros estemos queriendo multiplicar. Por ejemplo, hay especies que se adaptan muy bien a la multiplicación por semilla, que es lo mismo que hacemos con las semillas de la huerta, ¿sí? Hacer un almácigo, las podemos sembrar y las especies que más se adaptan a este tipo de multiplicación es el perejil, la albahaca. Y también incorporamos acá o recomendamos hacer por este método las flores, volviendo al tema de la huerta, todo lo que sea copetes y caléndulas que recomienda el Pro Huerta, podemos multiplicarlas por semilla. Acá hay que recordar el perejil, la albahaca, son semillas muy chiquititas. Entonces debemos preparar una cama de siembra, con tierra linda, abonada, con nutrientes, para poder llevar adelante. Pero hay otras especies que se reproducen mejor de lo que nosotros llamamos en forma vegetativa, ¿sí? Sería una reproducción asexual. Vamos a cortar una parte de la planta y la vamos a multiplicar y nos va a dar como resultado una planta idéntica a la madre. Y esto, lo que te decía, va a depender de la especie de que estemos tratando. Por ejemplo, tenemos muchas consultas de gente que nos dice cómo puedo multiplicar el orégano, cómo puedo multiplicar la menta. Bueno, el orégano, que también es una planta muy, muy utilizada, en las huertas lo podemos hacer a través de división de matas, ¿sí? La mata es una plántula que tiene muchas plantulitas que están unidas por la raíz. Entonces comenzamos a separar, a dividir estas plántulas, tratando de tener un plantín equilibrado, tanto la parte radicular, la parte de la raíz, como la parte aérea, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a llevar a un contenedor, a una maceta, y ahí vamos a obtener una nueva planta. Otra especie que se puede multiplicar por división de matas y que es
muy utilizada es el cibulet. Últimamente se lo utiliza mucho para condimentar, para hacer salsa. Bueno, es una planta muy fácil de multiplicar. También separamos estas plantas con mucho cuidado. Como te decía, cortamos la parte de la raíz, la parte del extremo apical, la parte de la punta, vendría a decir, para equilibrar un poco el plantín, y llevamos a distintos contenedores. Y luego les vamos a dar los cuidados como cualquier almácigo de la huerta. Así que esa sería una de las formas. Luego tenemos otra especie de técnica para utilizar, que son las estacas. Acá podemos decir estacas, gajos, estaquillas, todo va a depender de la edad que tenga la planta, que sean leñosos o semileñosos. Y las estaquitas, vamos a decir que son fracciones del tallo. Podemos cortarlas de a 10, de a 15 centímetros, y las vamos a llevar a un lugar, a un cantero, a un cajón, que vamos a denominar estaquero, para que las plantas desarrollen sus raíces, ¿sí? Por ahí esta técnica es importante, hay que tener paciencia porque demanda tiempo, pero podemos multiplicar especies como el romero, la lavanda, la salvia, ¿sí? Que son especies también bastante demandadas. Entonces, bueno, podemos a través del fraccionamiento de distintos tallitos llevarlos a un estaquero, esperamos a que desarrollen las raíces y luego vamos a obtener un plantín. Recomendamos siempre que las estaquitas, todas estas fracciones de tallo, las cortemos en forma de bisel, abajo, ¿no? Es decir, que digamos que estén un poquito sesgadas, con una tijera afilada, luego se le sacan las hojas, porque tenemos que pensar que la planta también luego se tiene que adaptar a su nuevo ambiente y tiene que resistir, digamos, estas técnicas que estamos utilizando. Entonces es importante regar, cuidar del sol, cuidar de los factores adversos, hasta que tengamos una planta ya desarrollada. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Los viernes de 14 a 15 y los sábados desde las 7 de la mañana. INTA Radio Entre Ríos. En LT11 Nacional. Decíamos que en algún momento habíamos hablado sobre enfermedades zoonóticas, pero que hemos tenido algunas solicitudes de gente que nos escucha sobre estas enfermedades. Querían recordar y conocer más detalles, así que volvimos a conversar con Héctor Skrecher de la Agencia de San Salvador, quien nos explica en forma detallada los pormenores de enfermedades zoonóticas. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Son enfermedades que se transmiten desde los animales al hombre. En el bovino tenemos básicamente dos enfermedades que son cruciales. Una es brucelosis, que se transmite fundamentalmente en las atenciones en los partos. Así que a tener cuidado, porque es la mayor fuente de contagio para esta enfermedad. Otra enfermedad que también tiene su importancia a nivel zoonosis, porque afecta a la salud humana, es el carúnculo. Es una enfermedad antiquísima, de muchos años. Si bien se vienen haciendo vacunaciones, que es la manera de prevenir esta enfermedad, aún hoy existen brotes de carúnculo con implicancia en la salud humana. Y no solo con eso, sino que ante una tardanza en el diagnóstico por parte de la medicina humana, se produce la muerte de los pacientes, que normalmente son trabajadores rurales. Y para mencionarte alguna más, Gustavo, otras enfermedades infecciosas que también, no quiero hacer acá un combo de enfermedades, pero bueno, hay otras enfermedades infecciosas que también afectan al humano, por ejemplo la leptospirosis, que si bien no es una enfermedad que ha tenido mucha relevancia en lo que son rodeos de cría, pero sí se da mucho en tambo.
Por decirte y mencionarte, el carbunclo es una enfermedad que afecta a los animales adultos, el rodeo adulto, por eso se debe vacunar en todos los rodeos. Y hacerte un poquito de historia, el carbunclo, por eso te decía que es una enfermedad antiquísima. La primera vacuna que se aplica acá en el país contra el carbunclo fue a fines del 1800, en una estancia que se llamaba Las Cabezas, en el departamento de Gualeguaychú. Ahí se aplica la primera vacuna contra el carbunclo acá en Argentina, porque bueno, era un establecimiento donde se morían los animales y también los empleados que sufrían el famoso grano negro, grano malo, que llamaban, y bueno, en ese entonces no había antibióticos y el personal de campo se terminaba muriendo infectado por esta enfermedad. ¿Por qué le llamaban así? ¿Era uno de los síntomas? Era uno de los síntomas, aparecía en el lugar de la lesión, digamos, porque normalmente el animal que moría en aquellos momentos era cuereado por el personal de campo y bueno, y ante cualquier lesión de ese animal que había muerto de carbunclo, o un corte con el cuchillo o una astilla de hueso, provocaba la aparición de esa lesión que era similar a un grano. Y bueno, curso de fiebre y demás, terminaba con la muerte, ¿no? Héctor, ¿y hoy en día la existencia de esta enfermedad hay algún porcentaje? ¿Hay apariciones? Sí, hay apariciones, hay brotes de carbunclo que aparecen. Obviamente se deben prestar, hay ciertas situaciones en el año, situaciones climáticas de temperatura y humedad que favorecen la aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, fines de verano, meses de febrero, marzo, abril, donde las temperaturas son de medias a alta y con alto porcentaje de humedad, lo que favorece la esporulación de esta bacteria y aparecen los casos o mortandades en animales. Y también allá cuando comienza la primavera, en septiembre, octubre. Ahí donde se da la mayor casuística de aparición de casos de carbunclo. Pero estos casos de carbunclo se deben fundamentalmente a que no se hace vacunación. Por mencionarte una estadística de CAPROVE, que es la Cámara Argentina de Productos Veterinarios, que testea todas las ventas que se hacen a nivel país de ciertos productos veterinarios. Sí, sí. De todo el stock de hacienda que tenemos en el país, no se llega a vacunar el 45% de carbunclo. O sea que tenemos casi el 55% del rodeo nacional que no se vacuna contra carbunclo. Sucede que no es una de las obligatorias, ¿no? Vos sabés que si bien es una vacunación que figura en el catálogo de SENASA como vacunación obligatoria, pero digamos que está en la decisión del productor de hacerlo o no, o del dueño de los animales. Y por eso en muchos casos no se la aplica. Y hay muchos casos que sucede que en establecimientos donde ha aparecido en algún momento el carbunclo, se deja de vacunar y en el transcurso de 2 o 3 años aparece nuevamente. Porque la espora de carbunclo dura más de 50 años en el suelo y también contamina las aguas. De ahí que se aconseja la manipulación de aquellos animales que hayan muerto de carbunclo, de taparlos, de no cuerearlos, de no sangrarlos, porque justamente una de las características que tiene la bacteria del carbunclo es la esporulación. Una vez que esporula, esa espora queda en el suelo. Y la idea es no darle oxígeno a esa bacteria como para que esporule. Entonces, sí. Lo ideal es se ha ideado una técnica de tapado que se tapa con un nylon. Esto justamente un veterinario muy cercano a nuestro INTA, allá por Balcarce, el doctor Noceda, ideó un sistema de tapado con un nylon, simplemente un nylon grueso, y se tapa todo el animal y, bueno, los extremos del nylon son tapados con tierra y el animal queda ahí y se desintegra ahí. No se aconseja el quemado. INTA Radio Entre Ríos, en LT11. El ciclo de conferencias
técnicas en aviculturas, el 12º, como lo decíamos al inicio de este programa, volverá a tener actividad el martes 3 de 14 a 16 horas por el canal de YouTube de INTA Concepción del Uruguay. Allí podrán seguir las alternativas de esta jornada, que tendrá 2 charlas. Una de ellas, avicultura al sur del río Colorado, que lo tratamos hace 7 días con Gisela Mayer del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y el otro tema, resultados preliminares del relevamiento integral de granjas de pollo parrillero. En este caso, Karina Lamelas, también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, nos anticipa sobre el tema que va a desarrollar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir contigo este espacio y comentarte, un poco un adelanto de la presentación que voy a hacer en las jornadas de avicultura del INTA el próximo 3 de agosto. Y como sabés, este trabajo surgió por iniciativa de la Subsecretaría de Ganadería. En el año 2019 se llevó adelante y se trata de un proyecto de relevamiento integral de granjas de pollos parrilleros. La idea surgió con el objetivo de disponer de información que permita caracterizar y conocer bien las granjas de engorde, tanto desde el punto de vista tecnológico, productivo, de bioseguridad, y que permita después elaborar líneas de acción y propuestas de mejora para este segmento de la cadena. El relevamiento lo llevamos adelante desde la Dirección de Porcinos, Aves y Animales de Granja, con la colaboración del Programa de Aves de SENASA y el apoyo y la participación del sector privado, desde CEPA, la cámara que agrupa a los productores, las empresas integradoras, los productores integrados, los profesionales y técnicos del sector, los supervisores. Fue un equipo bastante grande de trabajo que se involucró para alcanzarlo. Para eso lo que hicimos fue diseñar un cuestionario con distintos aspectos que eran de interés para caracterizar tanto la granja como el productor y todo lo que es los galpones. Sobre un universo total de granjas de pollos parrilleros registradas en SENASA para agosto de 2019, había 3.771 granjas, se encuestaron 2.753. Esto es un 73% aproximadamente. Sin embargo, parte de esas granjas que estaban registradas no estaban teniendo movimientos a faena, ¿no? Por lo cual, considerando la encuesta, la cantidad de granjas que se consideraron, las 2.753 representan más del 90% de las granjas que estaban activas en ese momento. En relación a la distribución de las granjas encuestadas, el 63% de las granjas están en Entre Ríos y el 27% en Buenos Aires, casi un 4% en Santa Fe, 3%, un poquito más de 3,23% en Córdoba, y el resto se distribuye entre Mendoza, Río Negro, Jujuy, Salta, Neuquén, Catamarca, Corrientes y La Pampa. O sea que tuvo una cobertura nacional. Para comentarte algunos resultados, hay mucha información que ha surgido del relevamiento, pero por ejemplo, si hablamos de escala de las granjas, el 74% de las granjas tienen entre 1 y 4 galpones. Un 23% entre 5 y 10 y un 2,5% 11 o más galpones. Ahora, si relacionamos la escala con la superficie de metros cuadrados que representan estos galpones, el relevamiento totalizó 13,5 millones de metros cuadrados distribuidos en las 2.753 granjas. Y en cuanto al aporte que hacen según la escala que tienen,
Las granjas que tienen de 1 a 4 galpones aportan el 49% de la superficie cubierta en metros cuadrados. Y las granjas que están entre 5 a 10%, un 39%. Aquellas que tienen 11 o más galpones representan, en cuanto a la superficie de metros cuadrados, un 12%. Otras preguntas que estaban incluidas en el cuestionario ya se refieren más a cómo fueron las medidas de esos galpones, la superficie de los galpones, cómo está distribuida en el universo de granjas, cómo es la tecnología en cuanto al tipo de comederos o bebederos o el equipamiento que tienen, también relacionado más con el productor, qué antigüedad tiene en la actividad avícola, si es su actividad principal o realiza otras actividades, si reside en la granja. También se relevaron aspectos relacionados con la infraestructura de la granja, por ejemplo, el tipo de caminos, el suministro eléctrico, la provisión de agua, el acceso a internet, en fin, un montón de variables que hacen a la caracterización de las granjas y que nos permiten conocer muy bien cómo es el estado actual y en qué condiciones se encuentra este eslabón de la cadena.
Escuchás Interradio Entre Ríos, NLT11, Nacional Concepción del Uruguay. No podía faltar, como todas las semanas, el panorama informativo de Paraná, con la voz y la presentación de Bernardita Ceballo, comunicadora de esa experimental. Cultivos. En esta última campaña agrícola, el cultivo de sorgo fue afectado por colonias de pulgones, conocidos vulgarmente como pulgón amarillo de la caña de azúcar. Por esta razón, desde el INTA se está desarrollando una encuesta referida fundamentalmente a la presencia de este pulgón, su incidencia en el rendimiento y los criterios utilizados para su manejo. La pueden completar profesionales asesores y productores agrícolas de todas las provincias de la región pampeana hacia el norte del país. Para hablar más sobre este tema, dialogamos con Adriana Saluso, entomóloga del INTA Paraná. A fines de enero de 2021 se recibieron numerosas consultas en el Laboratorio de Entomología de la EA Paraná del INTA relacionadas a la presencia de colonias de pulgones con características morfológicas desconocidas, las que se hallaban en las hojas de las plantas de sorgo granífero y forrajero. Por esta razón, en primera instancia se lo identificó taxonómicamente, llegando a conocer que se trataba del pulgón amarillo de la caña de azúcar, conocido científicamente como Melanaphis sakari. Este pulgón, si bien había sido encontrado en caña de azúcar en Tucumán por el doctor Miguel Ángel Delfino en el año 1984, no se registró su presencia en otras provincias de Argentina ni en otros cultivos extensivos hasta esta última campaña agrícola. El incremento a la superficie sembrada con sorgo en Entre Ríos podría haber favorecido su distribución generalizada, aunque las infestaciones fueron de diferente magnitud. Este evento, inesperado y significativo, ocurrió de igual forma en otros países como en Estados Unidos en 2013. Al tratarse de una especie de reciente ocurrencia en nuestros sistemas productivos, hay varios aspectos que requieren conocerse, tales como tasas de desarrollo en función de la temperatura, comportamiento de los híbridos de sorgo frente a este pulgón, umbrales de acción, eficacia a los controles. Debido a ello, proponemos e invitamos a toda la comunidad agroproductiva a completar una encuesta vinculada a esta problemática. A partir de la valiosa información que surja de la misma, los entomólogos de la región pampeana y norte argentina elaboraremos una guía para el manejo sustentable del pulgón amarillo del sorgo a fin de acompañar en la toma de decisiones a productores y asesores agrícolas, abrevando siempre en el paradigma del manejo integrado de plagas. En el INTA Paraná se desarrollan distintas investigaciones para evaluar cómo se comportan a la roya común distintos híbridos de maíz, con aptitud para ensilaje y también para grano en siembra temprana. La roya común fue la principal enfermedad observada en el ensayo y se determinó su incidencia, esto es el porcentaje de plantas enfermas, y la severidad, el porcentaje del área foliar afectada. Sobre este tema en particular, hablamos con Pablo Velázquez, profesional del INTA Paraná. Cada año, en el INTA Paraná, se realizan los ensayos comparativos de rendimiento de maíz, donde además de evaluar el comportamiento productivo de los híbridos para ensilaje y grano, también se determina el perfil sanitario de los mismos, en fechas tempranas y tardías. En el último ciclo agrícola, 2020-2021, en los materiales sembrados en fecha temprana, la roya común fue la principal enfermedad de este cultivo. Las evaluaciones se realizaron a principios de enero sobre 17 híbridos para ensilaje y 24 híbridos para grano, momento en el cual las plantas se encontraban en estado fenológico de grano lechoso. El comportamiento de la enfermedad se determinó registrando incidencia, es decir, porcentaje de plantas enfermas, así como severidad, la cual expresa el porcentaje del área foliar afectada. En general, podemos decir que en ambos ensayos la incidencia alcanzó valores máximos del 45% con niveles de severidad muy bajos, los cuales no superaron el 0,1%. Estos bajos niveles de roya se debieron en parte a las condiciones climáticas que se presentaron entre los meses de octubre y diciembre, las cuales se caracterizaron por lluvias escasas y altas temperaturas. Recordemos que esta enfermedad requiere hasta 6 horas de mojado foliar continuo y temperaturas de entre 16 y 25 grados. Por otra parte, las temperaturas mayores a los 32 grados retrasan o impiden su desarrollo.
con valores tan bajos de severidad como los registrados en este trabajo, la incidencia nos puede llegar a dar una idea de cómo podría ser el comportamiento de los híbridos ante condiciones climáticas altamente conductivas para la enfermedad. El conocimiento del perfil sanitario de los híbridos constituye una herramienta muy útil para los productores al momento de elegir los genotipos a sembrar. Si querés saber más de este y otros temas, ingresa a www.inta.gov.ar/Paraná. Somos radio. Somos INTA. La radio fue, es y seguirá siendo un medio de comunicación fundamental para nuestra tarea. Porque la radio potencia voces, replica conocimientos, promueve encuentros y democratiza la palabra. Seguimos sumando sonidos desde y para la ruralidad. Somos radio. Somos INTA. Con toda esta información llegamos al cierre de este programa. Quiero agradecerles nuevamente por acompañarnos semana a semana en esto que es INTA Radio Entre Ríos. Quiero agradecerles a todas las radios que retransmiten nuestro programa semana a semana y que hacen posible que nuestra información tenga mayor difusión. Muchísimas gracias, nos reencontramos dentro de 7 días. La próxima semana nos volvemos a encontrar en INTA Radio Entre Ríos. El programa del INTA en el aire nacional. DLT11, AM 1560.